Hare Krishna, muy buenos días. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con la lectura y reflexión sobre la ofensa que comenzamos el día de ayer, o sea, la ofensa titulada o nombrada o que hace referencia al hecho de cometer actividades desfavorables tomando amparo en el santo nombre. O sea, como yo estoy cantando el santo nombre, entonces yo voy a cometer todo tipo de actividad porque a fin de cuentas el santo nombre me va a salvar. En el día de ayer habíamos compartido dos fragmentos. El primero decía que si la entidad viviente o el alma se refugia en el nombre puro en todo momento, en todo instante, entonces rápidamente todos los anarcas o contaminaciones se irán, incluyendo las debilidades del corazón. Y el segundo fragmento, o sea, en ese fragmento se nos llama a confiar en el refugio que nos puede ofrecer el santo nombre, pero el santo nombre puro, o sea, una entrega total y absoluta, progresivamente al santo nombre. Esa es la meta. Y el otro fragmento que habíamos visto dice: cuando uno llega a estar fijo en el santo nombre, uno no pensará más en cometer actividades desfavorables y los efectos de las antiguas actividades cometidas no influirán más sobre uno. Esto es posible por la purificación del corazón. O sea, la entrega progresiva y canto del santo nombre nos va purificando. ¿Y qué es esta purificación del corazón? Esta purificación se manifiesta en que uno cada vez comete menos actividades desfavorables. O sea, uno cada vez le vienen a la mente menos impulsos de actividades desfavorables. La mente va tomando otra dirección, el corazón toma otra dirección, nuestra vida en sentido general va tomando otra dirección. O sea, las tendencias de la naturaleza material, de la ignorancia y la pasión se van reorganizando y simplemente va fortaleciéndose o va tomando el protagonismo, la tendencia de la modalidad de la bondad. Y esta modalidad de la bondad, evidentemente al principio todavía está salpicada de cualidades de ignorancia y pasión, pero ella va a ir creciendo y fortaleciéndose, y en la medida que ella crece y fortalece, va ocupando todas nuestras áreas hasta que llega a ser bondad pura. Y entonces en ese estado de bondad pura es que es el estado ideal. O sea, de bondad pura ya no surge ninguna tendencia desfavorable en nuestras conductas y pensamientos. Y entonces estamos completamente listos para cantar o comenzar a cantar o meditar de manera pura sobre el santo nombre. Entonces hoy vamos a continuar leyendo sobre el mismo asunto. Dice: debemos comprender que lo que se conoce como pecado o actividad o actitud desfavorable se puede analizar en tres estados o etapas diferentes. O sea, se nos va a explicar o se nos va a dividir para la comprensión, una mejor comprensión, cómo es que emerge, de dónde es que surge el famoso pecado o la famosa conducta desfavorable. Vamos a entender por pecado todo aquello que, en vez de acercarnos a nuestra meta o en vez de llevarnos hacia el estado de amor por Krishna o de conciencia profunda de Dios, el estado de una actitud de servicio devocional, nos lleva en sentido contrario, nos lleva hacia nosotros mismos en el sentido de la individualización.
El estado de conciencia de Krishna también es ir hacia nosotros mismos, pero en el sentido real de nuestra existencia, porque va hacia la naturaleza original de quienes somos en verdad. O sea, eso significa nosotros mismos. Pero cuando se habla de ir hacia nosotros mismos, se está hablando también del ego falso. O sea, ir hacia el ego falso y entonces seguir cada vez más enredado en él. Ese es el nosotros mismos hacia el cual te conducen a aquellas actividades que llaman actividades desfavorables o actividades pecaminosas. Entonces, estas actividades la describen los Vedas en tres etapas. Dice, el acto desfavorable o ya como tal el acto pecaminoso, o sea, la conducta externa, es el estado final. Pero ese estado final es causado por una semilla o deseo de acto desfavorable. Pero ese deseo o semilla de acto desfavorable debe comprender que se origina en la ignorancia. Entonces la ignorancia es la causa o raíz. O sea, cuando lo que la gente llama pecado en verdad o la etapa final, ¿verdad? Es lo que emerge encima. Por ejemplo, un iceberg, el famoso iceberg, ¿verdad? Los grandes bloques o piezas de hielo que a veces están flotando en los lugares muy fríos. Todos los navegantes conocen que lo que se ve en la superficie, lo que flota, es apenas una cuarta parte de, del iceberg. Entonces las otras tres cuartas partes están sumergidas, quiere decir que el iceberg es 3 veces más grande de lo que usted ve sobre la superficie del agua. O sea, ese bloque de hielo es mucho más grande de lo que usted ve. Entonces muchas veces la gente llama pecado, ¿verdad?, a la conducta o al comportamiento, pero en verdad ese es el fruto, esa es la expresión madura de pecado. Pero debe saberse que ya está, o sea, detrás de eso hay un área mucho más extensa, porque esa conducta dice que viene de algo, una semilla. Esa semilla es calificada como un deseo, o sea, parte de un deseo determinado, que ese deseo es el que te empuja a cometer o a acceder a una cierta conducta o pensamiento que es desfavorable, en el sentido, como dijimos, que nos aleja de la, ¿cómo se dice? Del llegar a nuestra verdadera naturaleza o al desarrollo de amor puro por la suprema personalidad de Dios. Pero aún esa semilla tampoco es el origen, sino que se dice que la ignorancia es el origen de ese deseo. Pero ¿de qué se trata esta ignorancia? La ignorancia de identificarnos con el mundo material, porque si uno se da cuenta, todos los deseos, de una forma u otra, están relacionados al mundo material, ya sea de forma burda, o sea, en lo externo, o en lo físico, o de forma sutil, o sea, en lo mental, lo energético, etcétera, etcétera. Entonces, en la ignorancia, te identificas con eso, de ahí van a surgir una serie de deseos y temores, y entonces muchos de esos temores te van a conducir en una dirección desfavorable, y eso lo hemos experimentado todos de una forma u otra en nuestra vida, con un tipo de consecuencia u otro tipo de consecuencia. Entonces, por lógica, ¿verdad? Usted puede tratar de transformar las conductas, pero si siguen dentro de los mismos deseos pulsando, entonces de una forma u otra esos deseos se van a manifestar. Quizás no de la misma forma, no por la misma conducta, pero a través de la conducta, que entonces va a ser lo mismo. Pero aún así, si usted trata de reprimir el deseo, pero usted no comprende el estado de su ignorancia y no trata de iluminar esa ignorancia, entonces lo mismo pasa. O sea, va a reprimir un deseo, pero esa ignorancia va a buscar manifestación a través de otro deseo que después se manifestará en una o varias conductas. Entonces, por lógica, la cuestión sería, bueno, tengo que erradicar o al menos tratar de ir arrojando luz, o sea, conocimiento sobre esa ignorancia. Entonces ese es el principio
Ese es el principio de la purificación. El principio de la purificación es el conocimiento. El conocimiento, ¿verdad? Por eso Krishna habla constantemente o con mucha frecuencia de el conocimiento. El conocimiento, conocer a las energías, al Señor y a la relación que hay entre ellas. ¿Cuáles son las energías? ¿Qué es el mundo o los universos o la energía material, verdad? ¿Cuál es su papel? ¿Cómo funciona? ¿Qué es la energía espiritual o las almas espirituales? O también aquella energía de la cual está constituida el mundo espiritual. ¿Y qué es el Señor Supremo? ¿Y cuál es la relación? ¿Cómo se relacionan las energías con ese Señor? ¿Cuál es el papel de las energías en relación al Señor? ¿Cuál es su función? ¿Y cómo se lleva a cabo esta relación? Entonces, comprender eso nos ayuda a ir transitando y dirigiendo nuestros pasos hacia un estado que va más allá de la ignorancia, porque a partir de ahí toda nuestra vida cambia, porque cambia nuestra forma de ver todas las cosas en general, incluso nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Se continúa diciendo, a los tres, o sea, esas tres etapas, se les considera como causa del sufrimiento de la Shiva. O sea, el sufrimiento, el famoso y tan llevado y traído tema del sufrimiento. Las escrituras, sobre todo, también las escrituras de tipo judía, tipo cristiana, también hablan de cómo el pecado es la causa del sufrimiento, pero entonces hablan de, van allá, ¿no? Adán, Eva, etcétera, etcétera, y ciertos tipos de pecados. Y entonces siempre hacen un énfasis sobre el pecado, el pecado, el pecado, pero el término pecado se queda muy mecanizado, o sea, muy estructurado. No, el pecado es esto, 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 esto. Y entonces simplemente de lo que se habla es de conductas específicas. No matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no robarás. O sea, y entonces se habla de diferentes clasificaciones de pecado, pero se está hablando de conducta. Entonces el practicante suele cuidarse de no cometer esas conductas, y si acaso las comete se siente mal, o si ve a otro que la comete entonces lo acusa de estar cometiendo pecado. Pero en verdad esto es un riesgo porque no hay comprensión, porque realmente el pecado no es ese comportamiento. O sea, por ejemplo, cuando una persona mató a otra persona, y este matar no está para nada ligado ni al conocimiento ni a ningún otro aspecto que pueda decir, ¿no? Es un servicio de una forma u otra que tiene base espiritual. Entonces, ese matar en verdad, que es lo que se ve como el pecado, ya ese matar no es el pecado, es simplemente ya es el fruto externo. Ya el pecado está desde antes, desde que la persona pensó en matar de manera injustificada o terminar con un cuerpo material de manera injustificada. Ya ahí ya se puede hablar de pecado, porque el pensar es una actividad, el desear es una actividad, eh, el sentir cierto odio hacia ese que vas a matar, ya eso también es una actividad de la mente. Vamos a recordar que la mente se dedica a sentir, desear y pensar. Por tanto, así es como ella actúa. Así que todo lo que usted piensa, todo lo que usted siente y todo lo que usted desea, ya es actividad también. No es actividad visible desde el punto de vista externo, pero bueno, ya se manifestará. Pero ya es actividad. Entonces ya usted ahí se puede hablar de que ha cometido, o sea, está teniendo un proceder, una conducta, pero esa conducta es mental. Así que ya el pecado estaba desde antes que la persona visiblemente matara, porque ya en su mente ya estaba matando. Estaba matando a la otra criatura. Pero aquello más profundo todavía que el pensar, el desear y el sentir, que es lo que le lleva a después a pensar y a desear matar a esa persona,
Ya eso, que es la ignorancia, o sea, el por qué quiere matarla, por qué está pensando en eso, es porque desea eso. Ese por qué surge de la ignorancia, disculpen, surge de la ignorancia. Entonces ya desde allá atrás está el pecado. Entonces esa es la tierra fértil del pecado, la ignorancia es la tierra fértil del pecado. Debe saberse que todo aquello que es diferente al amor, todo aquello que es diferente al amor y sus manifestaciones, entonces simplemente deriva o surge de la ignorancia. O sea, todo aquello que puede ser clasificado como amor desvirtuado, entonces es una forma de manifestación de la ignorancia. Y eso es algo muy importante y quizás algo que debemos reflexionar mucho en nuestra vida, porque mmm, realmente, realmente solo existe una cosa. O sea, el punto de partida, el punto básico de todo, es solamente una cosa. Y es la energía amorosa del Señor Supremo. Y de esa energía amorosa es que todo se prepara, todo se manifiesta. De esa energía amorosa. Entonces esa energía amorosa asume diferentes tipos de manifestaciones, que es lo que conocemos como buenas cualidades, buenas actitudes, buenos sentimientos, buenos pensamientos, etcétera, etcétera. Y eso es cuando esta actitud amorosa simplemente se manifiesta de una manera favorable. Pero cuando esta potencia amorosa está contaminada o está desvirtuada, entonces simplemente comienzan a manifestarse, por llamarlo de alguna forma, malformaciones de la actitud amorosa. O sea, la actitud amorosa comienza a mostrarse, ella siempre se va a seguir mostrando, pero de una forma mal formada. Y es lo que llamamos, ¿verdad? Mezquindad, envidia, orgullo, autosuficiencia, vanidad, rencor, pensamientos mezquinos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la cuestión, el termómetro o el indicador para medir cuán efectivo o no está haciendo el proceso que estoy practicando en mi propia vida, o cuánto estoy avanzando o no en el sendero de conciencia de Krishna o el sendero de desarrollo de conciencia de la Suprema Personalidad de Dios. Es por lo siguiente: ¿en qué medida se está manifestando en mi vida eh, las diferentes proyecciones del amor? Si yo veo que mi vida de manera natural y espontánea, no forzada ni por hábito externo, sino poco a poco, mi vida poco a poco se va tornando. Este poco puede ser a veces muy lento y a veces más rápido. Poco a poco se va tornando en una vida donde cada vez abundan más actitudes compasivas, actitudes pacientes, actitudes humildes, actitudes simples, actitudes, etcétera, etcétera, o sea, proyecciones favorables del amor. Entonces significa que en verdad el proceso purificatorio está resultando. Pero si yo veo que en mi vida se van manifestando más o reforzando más las malformaciones o proyecciones distorsionadas del amor original, entonces significa que el proceso o la forma de vida o estilo de vida que yo estoy llevando no me está siendo favorable. Quizás está siendo favorable para mis ideas o mis planes materiales, pero no está siendo favorable para la salud, o sea, como alma espiritual. No está contribuyendo a que yo vaya transitando hacia la liberación y la armonía, sino que más bien me está condenando cada vez más, me está hundiendo cada vez más. Entonces, una vida pecaminosa o una actividad pecaminosa es una actividad que está sustentada o simplemente cultiva eh, un tipo de proyección o malformación de la energía original del amor. Entonces, la práctica del Bhakti tiene un principio sencillo y simple. Si la Suprema Personalidad de Dios es la fuente del amor y al mismo tiempo el dueño del amor, y solamente en Él se encuentra el amor en su verdadera expresión pura, ilimitada,
Entonces, y si las compañías con las cuales nosotros pasemos tiempo en nuestra vida influyen sobre nosotros y nuestro comportamiento y nosotros influimos sobre ellas, hay una transformación allí, entonces por lógica, si yo paso más tiempo o mientras más tiempo yo pase con la suprema personalidad de Dios de alguna manera, relacionándome con Él, ya sea con su nombre, sus pasatiempos, sus actividades, o sea, sus cualidades, sus formas, etcétera, etcétera, o con aquellos que están estrechamente relacionados a Él, o sea, sus devotos puros o personas de corazón entregado al Señor con sinceridad y simpleza. Entonces, eso quiere decir que yo estoy tomando como compañía a la propia fuente del amor, por tanto estoy tomando como compañía al amor. Y el pasar tiempo con esa fuente o ese amor, entonces va a hacer que la potencia de amor que hay en mí poco a poco vaya estimulándose. Y entonces ella vaya también poco a poco mostrando, a veces de una forma muy lenta porque estamos muy contaminados, pero lo va haciendo, mostrando señales verdaderas, o sea, proyecciones auténticas, proyecciones no distorsionadas, no malformadas de el amor. Van a ir apareciendo poquito a poco comportamientos, pensamientos, conducta que incluso puede que me asuste porque van a veces a contradecir viejos comportamientos míos. Entonces ahí viene un problema porque muchas veces voy a tener un conflicto con ciertos grupos de amistades o ciertos grupos de compañeros o compañeras o a veces con la familia, porque voy a mostrar síntomas conductuales o de comportamiento que quizás otros interpreten como debilidad, tontería, estupidez. Pero mira, te has vuelto un poco pasivo o pasiva, o te has vuelto muy buena gente, o te has vuelto muy tonto o muy tonta, ¿verdad? O, pero ¿y qué estás haciendo? Y no sé qué, o te has vuelto miedoso o miedoso. Eso es una trampa común en el camino de todo aquel que está transformando su vida de manera favorable. Kali, espíritu de Kali Yuga, va a utilizar a otras personas que están completamente dormidas todavía para tratar de probarte, para tratar de hacerte dar marcha atrás y renunciar a tu empeño de alcanzar el estado maravilloso y de conciencia de Dios. Entonces, esto es una cuestión que siempre debemos pensar, pero volvemos al punto. La regla o el indicador fidedigno para yo conocer si en mí o en otra persona está dando efecto favorable la práctica o la decisión que está tomando es las proyecciones del amor. Si esas proyecciones se están dando de modo mal formado o distorsionado, que es lo que la gente llama malo negativo, entonces algo no está bien, algo está mal. O estoy siguiendo una ruta falsa, o la estoy siguiendo de manera errónea, o mis compañías, algo está mal. Aunque yo crea que está bien, algo está mal. Y debo ser sincero en reconocerlo. Pero si mi vida se va llenando de proyecciones o tendencias que coinciden con lo que las escrituras y los grandes sabios describen como manifestaciones del amor, entonces debo saber que al parecer voy por buen rumbo. Eso no significa que me debo confiar, sino más bien significa que debo ser cada vez más cuidadoso. Porque mientras más yo adelante en ese rumbo, más van a idearse estrategias o planes para tratar de desviarme de él. Simplemente no obsesionarme con eso, no volverme un paranoico o una paranoica en que las estrategias y planes o las trampas no importa. La forma de estar vigilante es simplemente dedicarme cada vez más, con más entrega, al cultivo de la práctica indicada, al cultivo de las compañías favorables y al cultivo creciente e indispensable
de una actividad de relación directa con el Señor, como por ejemplo la oración o la meditación en aspectos como su santo nombre. Eso yo quiero que ustedes reflexionen en eso. Continúa diciendo, dice, o sea, el último texto decía, a los tres se le considera como causas del sufrimiento de la Shiva. O sea, la ignorancia, el deseo pecaminoso y la conducta pecaminosa o de actividades que no son favorables para el crecimiento espiritual, que proceden de la ignorancia, entonces son causas de sufrimiento. Nunca pueden dar nada favorable. Puede ser que te den una cierta emoción, un cierto entretenimiento, pero a la larga nunca va a ser realmente favorable para el alma espiritual. Dice, pero sin embargo Krishna, la suprema personalidad de Dios, es misericordioso. Y como Él siempre está velando por el bienestar de sus partes integrales, o sea, de las criaturas, entonces Él no tolera el sufrimiento de las mismas. Y por eso Él siempre trata de ayudarlas. O sea, esa es la misión de Krishna como Vishnu. Krishna como Vishnu, el nombre de Vishnu significa, recuérdense, aquel que se dedica a sustentar, a mantener, que siempre está en función de eso. ¿Cómo puedo mantener, ayudar a mantener el equilibrio, verdad? Para que la gente viviente tenga una oportunidad de encontrar el camino de vuelta a casa. Ese es el papel de Vishnu. Vishnu es el personaje, es el Señor Supremo mismo, la suprema personalidad, pero asumiendo el personaje de protector. Entonces continúa, dice que Él siempre es misericordioso y que aunque la ignorancia, aunque el deseo y aunque ya el pecado en sí siempre estén trayendo sufrimiento, Él siempre está buscando la forma de aliviar ese sufrimiento. Entonces dice, mediante el proceso de bhakti o servicio devocional favorable hacia la suprema personalidad de Dios o el Señor Supremo, sucede que la sed o la atracción por el estímulo material, así como la lujuria por ese estímulo, así como la lujuria de los sentidos, abandona el corazón. O sea, el Señor Supremo da el servicio devocional, da el bhakti, y se dice que mediante la práctica de ese servicio devocional hacia el propio Señor Supremo, en este caso mediante el canto del Santo Nombre, entonces se dice que esas cosas desfavorables van abandonando el corazón. Continúa diciendo, de esa forma uno comienza a vivir de un modo completamente satisfecho debido a su servicio constitucional al Señor, o sea, ocupado en el servicio. O sea, cada vez el practicante, con la purificación ocurriendo cada vez más, entonces se va dedicando cada vez más, va deseando cada vez más, dedicándose internamente al servicio del Señor. Puede que por fuera parezca que está haciendo las mismas cosas, pero internamente ya no está haciendo las mismas cosas. O sea, él está cada vez más fijo en el asunto de pensar en su Señor de alguna forma. Acepta en ese momento, acepta el devoto entonces todo lo que le resulte favorable al desarrollo del bhakti y rechaza todo lo que le resulte desfavorable, porque él comienza a ver a Krishna, a la suprema personalidad de Dios, como su único protector y como su único sustentador. O sea, cuando ya el devoto la persona va un poco desarrollando cierto gusto por el servicio devocional, entonces comienza a comprender la importancia del servicio devocional, la importancia de ir desarrollando una actitud amorosa según sus posibilidades y desde su propia contaminación, una actitud amorosa hacia la suprema personalidad de Dios. O sea, se va comprendiendo como servidor
creciente del Señor Supremo. Y aunque cree y considera que no tienes cualidades para ellos, pero aún así anhela participar de esta actividad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va sintiendo satisfecho en ella, por tanto, todas las otras insatisfacciones van dejando de estar en su vida. Todos los viejos anhelos, todo va dejando de hacer fuerza, presión en su vida, porque se va dedicando, se va situando, se va centrando en el servicio devocional. Y entonces lo que sucede es que le da tanta importancia a ese servicio, a esa meta en su vida, que comienza a revisar su vida. Y solo acepta en su vida aquello que le pueda ser favorable o que le pueda ser útil para el desarrollo del bhakti o del servicio amoroso al Señor. O sea, para pensar, para ser una pieza del amor de Dios en este mundo. Y por tanto va a rechazar todo aquello que pueda ser desfavorable o todo aquello que pueda alejarlo del amor del Señor o del sendero del amor del Señor. Ese es el principio básico del logro de conciencia de Krishna o de desarrollo espiritual o como le quieran llamar. Es el principio básico de aprender a identificar qué es lo que me es favorable para avanzar en el sendero del amor por Dios y qué es lo que me es no favorable. Aquello que me es favorable lo cultivo en mi vida y si no está lo introduzco poco a poco, y aquello que me es no favorable, o sea que me es desfavorable, entonces comienzo poco a poco de un modo suave, inteligente y progresivo a irlo sacando de mi vida. Esa es la regla fundamental del devoto, y si no hacemos eso y no comenzamos a hacer eso, nunca podremos avanzar. No se puede avanzar hacia el sendero de conciencia, de amor de Dios, si uno sigue manteniendo en su vida las mismas cosas desfavorables de siempre. Hay que identificarlas y hay que comenzar a darles un lugar nuevo a todos los componentes de mi vida, guiándonos por esa regla. Me es favorable para el desarrollo gradual de conciencia de Dios, para el desarrollo gradual del servicio amoroso hacia aquel que es el amante supremo. Sí, perfecto, lo cultivo. Me es no favorable, bueno, tengo que trabajar en eso para poco a poco, con mucho cuidado, irme desligando de ese elemento. Eso es la práctica eterna del devoto. El devoto nunca deja de hacer eso mientras que está en el mundo material, porque es la única forma de poder avanzar. No hay otra manera de avanzar y es lo que nos corresponde. Krishna hace su parte misericordiosa, pero esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Entonces debemos orarle: Señor, permíteme comenzar a contemplar y a determinar en mi propia vida, identificar qué es lo que es favorable y qué es lo que no es favorable, Señor. Favorable no de acuerdo a mis planes, sino favorable a ti, Señor. Favorable al desarrollo del amor por ti, favorable al desarrollo del servicio devocional hacia ti, favorable en lo que se refiere al deseado y ansiado encuentro contigo en algún momento. ¿Qué es lo que me impide o impide que yo te pueda experimentar de forma viva en mi corazón? Por favor, ayúdame, dame la inteligencia necesaria para poder identificar esto, porque sin esa inteligencia no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, Señor. O sea, tenemos que pedir la misericordia del Señor. Más allá de un milagro en el cuerpo, un milagro en no sé qué, un milagro en la casa, en el trabajo, en no sé cuántas cosas, debemos de pedir la misericordia del Señor para que nos ayude a identificar. Esta identificación es más importante que todo lo demás, porque todo lo demás simplemente responde a deseos pendientes que tenemos, pero no aportan nada a nuestra meta suprema. Pero esta identificación de lo favorable y lo no favorable, ahí está el que nuestra existencia se salve o simplemente se hunda cada vez más. Dice que él comienza a ver a Krishna o al Señor como su único protector y sustentador. O sea, va recurriendo cada vez más al Señor hasta que llega un momento en que en todo recurre al Señor, únicamente al Señor. Y aun cuando aparentemente vea que no hay respuesta del Señor y que las cosas siguen aparentemente empeorando, aún así sigue refugiado en el Señor.
Él no cambia del Señor para otras cosas porque simplemente cree que las cosas no están saliendo como él espera o que el Señor supuestamente no está respondiendo. No, él dice, mi Señor tiene el derecho a responderme, a no responderme, o puede que me esté respondiendo y yo no esté percatándome de su respuesta. Gracias, Señor, gracias por darme refugio a tus pies. Esa es la cuestión. Y sí, es el devoto cuando va madurando. Entonces dice, creyéndose muy bajo e indigno, sin ninguna buena cualidad, el devoto comienza a cantar en su mente continuamente el santo nombre de Dios. Quien de esta manera se refugie en el santo nombre, entonces debe saberse que llega un momento en que ya no podrá cometer ninguna actividad desfavorable o actividad pecaminosa y ni siquiera podrá pensar en ella. Ese es el resultado, decíamos al principio, de la purificación. Entonces aquí está la humildad, aquí está creyéndose muy bajo e indigno y sin ninguna cualidad favorable. Llega un momento en que el devoto se siente así. No estamos hablando de baja autoestima. Él se sigue experimentando como una criatura del Señor Supremo, por tanto no hay baja autoestima. Pero sin embargo no hay orgullo, vanidad ni arrogancia. Hay simplemente iluminación. Él se comprende como parte mínima, simplemente una pequeñita parte del Señor Supremo. Por tanto, todo orgullo se desbarata y comprende que cualquier facultad o cualidad favorable que pueda haber en él no es más que un reflejo de esa misma cualidad que habita en el Señor. O sea, no le pertenece a él. No le pertenece a él ni a ella. Esa cualidad aparentemente favorable o deslumbrante no viene de nosotros. Entonces, cuando uno comprende eso, se desbarata toda la vanidad y el orgullo. Y uno simplemente cae de rodillas frente al amante. Gracias y también perdóname porque hasta ahora he pensado que mi inteligencia o mi memoria o mi dulzura o mi compasión o mi capacidad para esto, para aquello, simplemente eran logros míos. Pero qué necio soy, qué necio, porque en verdad todo eso es un favor tuyo. Porque todo eso habita simplemente en ti. Es verdad también que esas cualidades aparecen, uno tiene acceso a ellas por cometer buenas conductas o determinados comportamientos favorables, obras de caridad en vidas pasadas. Pero aún así uno podría decir, bueno, entonces sí provienen de mí. No, no proviene de ti. Lo que proviene de ti es que, por decirlo así, te ganaste el derecho a que esa cualidad te emergiera. O sea, el derecho es lo que tú conseguiste, pero no, la cualidad no proviene de ti. O usted a veces puede ganarse el derecho a un almuerzo gratuito en un restaurante con su familia, pero el almuerzo no proviene de usted. Lo que usted se ganó fue el derecho, pero usted debe comprender que el almuerzo no proviene de usted. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo aquí por ahora porque faltan unos cuantos fragmentos relacionados a esta ofensa y no hemos entrado todavía realmente en lo que es la ofensa. Haridas Thakur está dando una introducción para que nos vayamos un poco acomodando para él después explicar la parte concreta de la ofensa. Tenemos que ser responsables con nuestra vida y la única manera de ser responsable con nuestra vida y de comenzar a revisarla es deteniéndonos, pedir ayuda si es necesario, deteniéndonos y simplificando todas las cosas. Es muy difícil en una vida llena de muchos aspectos y en un pensamiento lleno de mucha información y mucho conflicto y tendencia, revisar lo favorable o lo desfavorable. Hay que comenzar a simplificar e ir revisando sección por sección. No trate de mirar toda su vida así de una vez porque no va a ser posible. Vaya comenzando, elija un área de su vida pequeñita, una sección de su vida y comience a revisar allí qué es lo que hay de favorable o de no favorable allí. O pida ayuda para que le ayuden a identificar. Y hay que trabajar. Yo tengo que hacerme responsable de mi propio avance, de mi propio progreso. Pero
tengo que trabajar suave con una programación bien definida, un orden, o sea, hacer un plan de trabajo para conmigo mismo, ir trabajando de paso en paso, con paciencia, con determinación, pero también desde el conocimiento, desde la ayuda y por supuesto desde la oración. Y mientras hago todo eso, seguir buscando refugio en el nombre de mi amado Señor. Que la gracia y el amor nos acompañe, que nos esté llenando de bendiciones en esta semana. Y la palabra bendición, en este caso, lo que significa es que nos esté permitiendo que en nosotros siga existiendo la tendencia o el deseo de querer transformar de modo favorable nuestra vida, de modo tal que pueda transitar hacia el estado de conciencia de Dios o conciencia de amor por Dios, el estado de servicio amoroso, desinteresado y consciente a la suprema y maravillosa y siempre también amorosa personalidad de Dios. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.